Cordial saludo a todas las mujeres y todos los hombres de protección. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a tener una pequeña introducción del segundo taller del curso de Cultura y Educación en Derechos Humanos. Vamos a hablar un rato sobre lo que es el habeas corpus. Bueno, lo primero que diremos es que la libertad es un derecho fundamental en Colombia y como todos los derechos, ninguno es absoluto. En ocasiones se pueden restringir o limitar. Nuestro ordenamiento jurídico ha dispuesto que la regla general sea la libertad. Incluso cuando se inicia un proceso penal en contra nuestra, lo ideal es que la detención preventiva en establecimiento carcelario, incluso en el domicilio, sea la excepción y solo procedan aquellos casos donde realmente exista algún peligro para la comunidad o la víctima, exista riesgo de fuga o de alterar el proceso y su resultado. De no ser necesaria esta privación de la libertad al inicio del proceso penal, el acusado pues debe afrontarlo de manera libre hasta que sea pues condenado a una pena de prisión y se haga efectiva. Entonces la regla general en nuestro ordenamiento jurídico es que prevalezca la libertad, incluso cuando se deben restringir otros derechos, sea porque se haya cometido un posible hecho punible o como consecuencia de alguna infracción como tal. Ahora, cuando no se cumplen los requisitos para limitar ese derecho o no procede la privación del mismo, pues se podrá recurrir a la acción constitucional del habeas corpus, cuyo procedimiento pues se encuentra inicialmente consagrado en nuestra Constitución Política de 1991 en su artículo 30, que nos señala esta disposición: que quien estuviere privado de la libertad y crea pues estarlo de forma ilegal, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual pues debe resolverse en un término máximo de 36 horas, de hasta 36 horas. Asimismo, de conformidad con el artículo primero de la Ley 1095 de 2006, el habeas corpus, además de derecho fundamental, es una acción constitucional o un mecanismo constitucional que tiene toda persona para solicitar su libertad cuando crea pues que está privado de la libertad con violación a garantías constitucionales o legales, o, y ojo aquí, cuando dicha privación se prolonga ilegalmente. Esta acción únicamente puede invocarse o incoarse por una sola vez sobre esos mismos hechos de privación ilegal de la libertad pues que estamos alegando. No es que yo pueda, digamos, encontrarme en una situación en la que crea pues estar privado de forma ilegal y entonces empiece a poner tutela o empiece a poner una habeas corpus, otro, diferentes mecanismos. No, no se podría. Por eso es una única sola vez por ese hecho puntual del que estemos reclamando o alegando la privación injusta o ilegal de la libertad. Ahora, no es una acción alternativa o subsidiaria en el marco del proceso penal, no. Si, por ejemplo, para un caso concreto se está en una cárcel con ocasión de una medida de aseguramiento y se cree que procede su revocatoria o sustitución de la misma, pues deben ser ejercidos estos mecanismos propios del proceso penal para que se evalúe o para que se obtenga dicho objetivo. Un ejemplo de esto: una mujer o un hombre que estando en una cárcel, ¿sí? Y sean, por ejemplo, cabeza de hogar, cabeza de familia, y no tengan a nadie más con quien puedan dejar a su hijo pequeño. Ahí lo que procede es solicitar una sustitución de medida
que pasa pues para poder pasar de una cárcel al domicilio y ya pues la juez o el juez decidirá si procede, ¿sí? Evaluará puntualmente si están inmersos en esa condición puntual de padre o madre cabeza de familia y si se dan los presupuestos legales para ello, que nadie más no exista nadie más que pueda hacerse cargo de ese hijo. Entonces ahí no procedería el habeas corpus, ahí hay que irnos entonces a todos los mecanismos que por el proceso penal pues se puedan ahí descartar. Entonces, cualquier ciudadano privado de la libertad puede directamente o por medio de terceros pues hacer uso de este mecanismo para solicitar en cualquier tiempo la revisión judicial de su encarcelamiento cuando pues éste piense o tenga elementos para de verdad considerar que el mismo es ilegal. La persona perjudicada u otra pues que interceda a su favor puede presentar esta acción ante el juez, sea de forma oral o de forma escrita. Precisamente el marco del habeas corpus no exige formalidades y por eso es posible iniciar el proceso a cualquier día, a cualquier hora, no importa si es hábil o no, y por eso es que pues tampoco se van a exigir puntualmente pues unos requisitos escritos, incluso pues podría ser oral, porque la urgencia de esto pues es mayor. Estamos hablando de la libertad y de posibles arbitrariedades. Entre tanto, la autoridad judicial dispone de 36 horas como máximo para decidir al respecto, lo cual nos indica nuevamente, nos reitera que el habeas corpus pues es un trámite expedito, breve, sencillo y de fácil acceso, porque estamos hablando de la única forma que cualquier ciudadano pues puede hacer uso, digamos, de un medio para limitar o interpelar a decisiones judiciales que puedan entrañar arbitrariedades. ¿Sí? Es la única forma en que las autoridades públicas podrían entrar a considerar de una forma pues tan rápida, tan expedita, que se deba dejar en libertad a alguna persona porque se le está vulnerando su libertad individual. Por eso, el objeto de la acción constitucional del habeas corpus se contrae a establecer si la persona se encuentra legalmente privada de su libertad. Por el contrario, no procederá el habeas corpus si nos encontramos ante una privación legal de la libertad. Por ejemplo, cuando hay una captura en flagrancia. Bueno, captura en flagrancia, de eso vamos a ahondar mucho más en nuestra clase, pero porque hay muchos tipos de flagrancia. La más conocida es la que es cuando directamente nos capturan o nos aprenden al momento en el que se está cometiendo alguna conducta punible, por ejemplo, un hurto. Entonces, allí no procedería el habeas corpus, hay una captura en flagrancia o cuando la captura tiene como sustento una orden judicial previa y esa autoridad pues precisamente la exhibe y en efecto pues está suscrita bajo unos criterios que también vamos a analizar más detalladamente en la clase. Ahora, puede ser que se prive de la libertad legalmente, pero ojo, su prolongación no lo sea, porque se hace por más del tiempo previsto, por ejemplo. Ahí procedería dicha acción del habeas corpus, pese a que en un principio pues esa privación de la libertad sí se hizo ajustada a la legalidad. En todo caso, acá en el marco de la defensa del derecho de la libertad, tenemos que tener presente que precisamente prevalece nuestro ordenamiento jurídico ha dispuesto que la regla general es la libertad, incluso cuando estamos inmersos en un proceso penal, incluso cuando se tienen dudas, ¿sí?, sobre la culpabilidad o no. Bueno, esto sabemos que la presunción de inocencia pues solamente es derruida cuando hay una sentencia condenatoria
debidamente ejecutoriada, ¿sí? O cuando en un proceso disciplinario pues también se llega a la sanción. El punto es que la libertad es la regla general, la excepción es que se prive de la misma, e incluso cuando ésta se priva con todos los requisitos legales, podría ser que su prolongación pues deje de ser legal, ¿sí? Deje de cumplir los requisitos, se pase del tiempo. Cuando esto ocurre, estamos ya habilitados para acudir a esta acción tan expedita como es el habeas corpus, que si ustedes ven, pues es incluso más rápida que la tutela. O sea, la tutela tenemos 10 días para que la funcionaria o el funcionario judicial nos decida sobre la misma. Aquí estamos hablando de 36 horas. Esto nos dice pues de esa relevancia constitucional que se dispuso para que en materia de libertad sea lo que prevalezca. Y bueno, esta fue una pequeña introducción. El próximo 20 de agosto pues tendremos clase para abordar ampliamente el tema. Por favor, lean el material que se les envía y las dudas que tengan las vamos a resolver. Y sobre esto pues ustedes saben que se hará la respectiva evaluación. Es un tema muy sencillo pero que también pues entraña muchas situaciones en las que no siempre estamos digamos somos tan conocedores, ¿sí? de este tipo de temas. Y bueno, nos va a servir mucho para nuestros diferentes desempeños de funciones como para nuestra vida diaria. Eso es todo, muchísimas gracias. Nos vemos. Habeas corpus. ¿Qué es el habeas corpus? El habeas corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales. Esta acción únicamente podrá invocarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine. El habeas corpus no se suspenderá aún en los estados de excepción. ¿Quién es competente para conocerla? Son competentes para resolver la solicitud de habeas corpus todos los jueces y tribunales de la rama judicial del poder público. Garantías para el ejercicio de la acción constitucional de habeas corpus. Quien estuviera ilegalmente privado de su libertad tiene derecho a las siguientes garantías. Primero, invocar ante cualquier autoridad judicial competente el habeas corpus para que éste sea resuelto en un término de 36 horas. Que la acción pueda ser invocada por terceros en su nombre sin necesidad de mandato alguno, a que la acción pueda ser invocada en cualquier tiempo mientras que la acción persista, a que la actuación no se suspenda o aplace por la interposición de días festivos o de vacancia judicial, a que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría de la Nación invoquen el habeas corpus en su nombre. Contenido de la petición de habeas corpus. La petición de habeas corpus deberá contener, primero, el nombre de la persona en cuyo favor se instauró la acción, segundo, las razones de la ilegalidad de la privación de la libertad, tercero, la fecha y lugar de reclusión, cuarto, el nombre y cargo del funcionario, quinto, el nombre, documento de identidad y lugar de residencia solicitante, y sexto, afirmación bajo grado de juramento. Trámite. En los lugares donde haya dos o más autoridades judiciales competentes de la misma categoría, la petición de habeas corpus se someterá al reparto inmediato entre dichos funcionarios. La autoridad judicial a quien corresponde conocer el habeas corpus no podrá ser recusada en ningún caso. Se podrá decretar una inspección a las diligencias que pudieran existir en el asunto que dio origen a la petición. La autoridad judicial competente procurará entrevistarse en todos los casos con la persona en cuyo favor se instauró la acción de habeas corpus. Decisión.
Demostrará la violación a las garantías constitucionales o legales, la autoridad judicial competente inmediatamente ordenará la liberación de la persona privada de la libertad por auto interlocutorio contra el cual no procede recurso alguno. Impugnación. La providencia que niegue el habeas corpus podrá ser impugnada dentro de los 3 días calendarios siguientes a la notificación. Presentada la impugnación, el juez remitirá la diligencia dentro de las siguientes 24 horas al superior jerárquico correspondiente. El expediente será repartido de manera inmediata y habrá de ser fallado dentro de los 3 días hábiles siguientes.